Ayer el presidente tocó el tema de la UNACHI y de la UDELAS. Allí dijo, no le vamos a seguir dando dinero en estos créditos que está pidiendo la UNACHI, porque son unos bastiones políticos. Bueno, y es que, si ustedes recuerdan, el pasado martes entrevistamos Virna y yo a la ministra de Educación, Lucy Molinari, y tocamos el tema tanto de UDELAS como de UMIP, que es otro de los puntos, y le comentábamos a la ministra, incluso hace unos días también, que estuvimos hablando de educación superior, bueno, el estado en el cual están las universidades públicas nacionales. Pues se oye mucho de la UNACHI, se oye mucho de este fraude descarado. Yana Rueda estuvo con nosotros el pasado miércoles y tocamos el tema de UDELAS y la condición de ella, ganadora de unas elecciones que no le reconocen, se impone a otra persona y se despide a todo aquel que estuvo implicado directa o indirectamente con la elección de Yana Rueda. El caso de UMIP también es notorio y ustedes han visto aquí, aquí en Next Noticias, que hemos tenido varias veces al profesor Vigil, a Omar Wong y a los que se han visto, a Ernesto Cordobés, y a los que se han visto afectados por ese desorden, para decirlo de alguna forma, que está habiendo en esta universidad, con un rector pues, que se le ha acusado de que no tiene los títulos para ocupar ese puesto. Pues, desgraciadamente, José Blandón una vez dijo que el problema es que las universidades se han convertido en un circuito electoral más. Omar Wong, ¿cuál es la situación de UMIP y pues, qué visos tiene esto de solucionarse prontamente? Bienvenido y buenos días. Buenos días, Virna, buenos días, Fernando. Haciendo un poco de referencia a lo que dijo el señor presidente ayer, es un desastre la Universidad Marítima. Dijo un desastre. Es un desastre. Igualito pasa en la UDELAS como pasa en la UMIP, es un desastre. Bien, lo que nos preocupa a nosotros en este momento es que la administración de la UMIP, que regenta el señor Víctor Luna Barahona, sigue utilizando los recursos del Estado para atacar y perseguir, y lo digo en voz de cuello, a quienes lo adversamos o a quienes estamos denunciando el fraude electoral. El profesor Marcos Vigil en estos momentos ha sido falsamente acusado. Lo acusaron de peculado porque dicen que se quedaba durmiendo en la oficina en el periodo de las manifestaciones mineras. Sí. Dicen que usó su computadora, la computadora asignada para uso personal, cuando por simplemente dar una entrevista desde esa computadora como presidente del comité electoral. Y le hicieron una serie de acusaciones. Aparte de eso, también lo están acusando de abuso de autoridad y están utilizando todo el aparato de asesoría legal, pero de manera furtiva. ¿Qué quiero decir? Están utilizando a la Dirección de Asesoría Legal de la Universidad Marítima. Recordemos el caso de la Procuraduría Paralela. Sí, correcto. Sí. Bueno, aquí le llaman en la universidad la estructura bajo la sombra. Wow. Se reúnen en un edificio en El Dorado, en oficinas del edificio del Dorado o en oficinas detrás de la Contraloría. ¿Quiénes se reúnen? Funcionarios de la Dirección de Asesoría Legal, que no necesariamente tiene por qué saber el actual director o está enterado, pero se reúnen, utilizan recursos, vehículos, conductores, etcétera. ¿Para qué? Para responder, para montar expedientes, para montar querellas, para montar denuncias. Sí. ¿Okay? Y eso es públicamente sabido en la universidad. En mi caso particular, hace poco me respondieron la reconsideración. La reconsideración. Y en teoría a mí me destituyen porque estoy haciendo negocios con ARPA en becas. Yo nunca me reuní. ¿Qué es ARPA? ARPA es la Asociación de Armadores, que lo preside el señor Rodrigo Fernández. En mi vida me reuní con ARPA. En mi vida hablé con ARPA. En mi vida convoqué reuniones con ARPA. La reconsideración establece que por esa razón fue que... Y que yo estaba afectando la imagen de la institución. En la reconsideración no mencionan a ARPA. Porque evidentemente ARPA, que es una empresa seria, transparente y responsable, hizo su llamada pertinente. ¿Ustedes por qué están mencionándome a mí allí? Claro. Si yo no conozco al señor Wong. ¿Qué dicen en mi reconsideración? Que yo no supe administrar a una subalterna directa mía, que es la licenciada Melissa Linares de Charpentier. Y al final del camino la señora no hizo absolutamente nada. Hizo su trabajo como Dios manda. Fue la única persona en toda la universidad, en la historia de la universidad,
que ha logrado recaudar tantos fondos para otorgárselo a los estudiantes como becas. Pero como me necesitaban destituir a mí, destruyen a la señora, la destruyen literalmente, y después hacen acumulaciones de expedientes y dicen que me votaron porque yo no administré bien a la señora Lineari. Dentro de esa película de terror, Omar, teníamos entendido que se habían interpuesto algunas denuncias precisamente sobre ese proceso de elección que se dio el año pasado. ¿Cómo ha avanzado el mismo? ¿Ha sido acogido? ¿En qué ha quedado todo? Nosotros vamos, como decimos en buen panameño, estamos viento en popa. Wow. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Anticorrupción, como bien sabrás, ya admitió la querella penal contra los miembros del Comité Electoral por el delito de, hay que mencionarlo así, el supuesto delito contra la administración pública, específicamente fraude y adulteración de documentos públicos. Nosotros interpusimos la querella, y esa querella gira en torno a 6 resoluciones, 4 de las cuales han sido acusadas con el testigo, con la declaración del testigo de que nunca firmó esas resoluciones, y 2 de ellas están siendo acusadas por los afectados de que nunca participaron en las reuniones donde se aprobaron las actas de esas. Pero al resoluciones. final, el señor pues, Luna está en la rectoría. Sí, ejerciendo. Y pareciera que es como una historia, y te decía, esto pareciera que fue el modelo UDELA aplicado a la UMIP. Y tú me dices, no, el modelo UDELA se probó primero en UMIP en el 2014. Y ahora es lo que se está replicando. Ahora es, digamos, un híbrido. Es ¿Por qué la diferencia? ¿Y qué similitudes hay en el caso? Lo que ocurre con UMIP es lo siguiente, y esto me gustaría que la señora ministra me prestara algo de atención. En UMIP, a diferencia de UDELAS, sí, la ministra no puede hacer absolutamente nada. ¿En UMIP? No, en UDELAS. Perdón, en UDELAS la ministra no puede hacer absolutamente nada. ¿Por qué? ¿La autonomía no es igual en las dos universidades? No, ella no tiene injerencia en UDELAS. Ella puede actuar desde el punto de vista de tercera enseñanza. Okay. Hacer algún tipo de auditoría académica, mandar a la gente de tercera enseñanza a verificar los procesos, pero administrativamente hablando, la señora ministra no puede hacer absolutamente nada porque no forma parte No está dentro de la estructura de la contemplada. estructura. Sin embargo, al tenor de lo que dice el Estatuto Universitario de la Universidad Marítima, en donde la señora ministra es presidenta de la Junta Directiva, que en nuestro caso sería Consejo Superior, la ministra sí tiene injerencia directa. La ministra, voz y voto. No solamente eso, Decisión. la ministra es la jefa directa del señor Víctor Luna. Ah, ok. Ella puede, por lo que dice el estatuto, mire, el Consejo Superior. ¿Okay? Pero ella me dijo, porque le entrevistamos el día siguiente que sale esta nota firmada por el procurador de la procuradora de la administración, Lourdes Gretel Villalaz, y ella me dice, yo tengo que esperar lo que me dicte la Corte Suprema. Sí. No necesariamente. No necesariamente, porque como presidenta de la Junta Directiva, el artículo, acápite 1 del artículo 32, donde se determinan las funciones del Consejo Superior, ellos tienen la responsabilidad de velar por el cumplimiento de las normas y las leyes y todo lo que tiene que referente a la normativa UMIP. En este caso se violó el reglamento electoral, se violó el estatuto, ¿ok? Y en el acápite 4 ella tiene la decisión de separar, destituir y sancionar al rector. Eso es importante. La ministra, con el apoyo y la venia del resto del Consejo Superior, tiene la capacidad de separar. Y no solo eso, según un fallo de 2018, que consta en el expediente 1110-14, el Pleno de la Corte, en un caso similar y que tiene que ver precisamente con el señor Víctor Luna, sí, el Pleno de la Corte le mandó a decir a la presidenta del Consejo Superior en ese momento, la profesora Marcela Paredes, que le dio la razón al ella evitar que Víctor Luna tomara posesión del cargo. Víctor Luna trató de tomar posesión del cargo en el 2014 y Marcela Paredes, precisamente por irregularidades que nunca se denunciaron a nivel Ministerio Público, no permitió que él tomara posesión del cargo, y la Corte falló a favor de ella diciéndole que el Consejo Superior es el máximo órgano de gobierno y puede tomar ese tipo de decisiones de separar, destituir y sancionar al señor rector. Es más,
el Consejo Superior, señora ministra, usted pudo evitar que Víctor Luna tomara posesión del cargo, al tenor de lo que dice ese fallo. De hecho, la propia ministra nos señalaba esta semana que ante tantas quejas, ante tantas denuncias que se han dado, sobre todo en esta dirección a universidades en estos últimos años, ella no descarta presentar una iniciativa a nivel de la Asamblea para modificar, precisamente ir hacia la dirección de esos vacíos que existen y esa estructura de la forma como está hecho actualmente, que quizás no se pueden tomar las decisiones como debe ser desde un principio. Sí, yo también opino igual, pero yo lo que sí me gustaría acotar a la señora ministra es que la solución de todo esto es eliminar el voto ponderado. Sí. El problema grande de las universidades estatales es el voto ponderado, que es el engaño más grande universitario pero que es hay. que es una cosa que al final las universidades no son democracia. No, Sí, no. Un estudiante que pasa 4 años ahí no puede tener el peso de alguien que trabaja ahí por el resto de su vida o que pretende trabajar ahí por el resto de su vida. Tienen que ser los decanos los que cojan al rector, como se hace en todas las universidades del mundo. Al contrario, yo creo que deberíamos ponderar más el voto estudiantil y te explico por qué. Al final, Porque, ¿qué ocurre? Siempre se politizan las decisiones académicas. El porcentaje va más hacia un lado y no hacia el otro. Como les decía yo hace unos días en una reunión, hacíamos un comparativo en cuanto a los votos recibidos, los votos estudiantiles en las elecciones de todas las universidades estatales. Si los actuales rectores que tenemos en UNACHI, UDELAS y UMIP hubieran sido electos por el voto unitario, igualitario, es decir, un voto, una persona, no ganan las elecciones. no. Por ejemplo, en el caso de la UMIP, el más votado no fue Víctor Luna, el más votado fue el capitán Ernesto Cordobés. Ernesto Cordobés. ¿Y cuál es el nivel de porcentaje? ¿Los administrativos cuánto? ¿Los El docentes nivel cuánto? de porcentaje docente en la UMIP es del 50%. Los docentes, el valor del voto de docente es del 50%. ¿No? ¿El de los administrativos? 25, estudiantes 25%. Entonces, ese es el gran problema. Ahora, retomando el tema de la ministra, nosotros no le estamos pidiendo, señora ministra, que separe al señor Luna porque sí, porque no. Se lo estamos pidiendo porque en nuestro caso particular somos víctimas de la persecución del señor Víctor Luna y de la forma que está utilizando todo el aparato de la institución para perseguirnos, porque simplemente le descubrimos el fraude electoral, lo hicimos público. Yo denuncié públicamente el 10 de octubre en un chat que le mandé a usted, señora ministra, el fraude electoral que se venía fraguando. Y ese chat usted lo tiene en su WhatsApp. Y se lo dije con puntos e IES. El chat, el fraude se iba a cometer controlando al comité electoral. Como de hecho usted precisamente se dio cuenta que él controla el comité electoral. Con todo lo que usted ha vivido, y estamos claros, a partir de ese momento vino todo el proceso para destituirme. Y yo sabía que me iban a destituir. Yo estaba claro, yo nunca apoyé ninguna de las mociones delictivas de este grupo y por eso yo sabía que me iban a destituir. Lo que no esperaba yo es que violaran todo el proceso y me destituyeran también en mi puesto como funcionario de carrera administrativa. Entonces, ahora mismo, tanto quien le habla, como el profesor Vigil, como la profesora Nilka, como todos los que estamos en el grupo Prodefensa UMIP, estamos siendo perseguidos por todo el aparato judicial de la Universidad Marítima con una asesoría legal paralela que dentro de los estándares de la universidad le denominamos estructura jurídica bajo la sombra, que está liderada, óigase bien, por una exfuncionaria que tiene en contubernio con un abogado de la Universidad Marítima. Wow. Y no voy a mencionar el nombre del abogado ni la Porque funcionaria, por razones obvias. Pero hay algo que se está dando siguiendo los pasos de UDELA, y es estas destituciones. Sí, en sí. UDELA, la rectora electa, Yana Rueda, nos dice, allá han desvinculado a más de 180 personas. Y sabes que no es una universidad grande, así que es un peso grande del personal docente y administrativo. ¿Cuántos destituidos van aquí en UMIP? No, los destituidos por denunciar el tema del fraude electoral somos no más de 5. No más de 5 porque el UMIP no es tan grande. 180 personas es lo que tenemos nosotros mucho menos de funcionarios administrativos. ¿De verdad? Sí. O sea que es bastante pequeño. Sí, la Sí, universidad es es una pequeña. universidad. A pesar de tener 1.500... Y los pocos que no, o sea, básicamente 5 son muy pocos.
comparado, pero ¿será que todos Ahora, se afilaron aclaro. al señor Luna? Perdone, estamos hablando 5 destituidos por el tema del fraude Ok. Ajá. electoral. Pero el señor Luna destituyó a más de 100 administrativos, a 100 personas desde que empezó su gestión. A eso es que Wow. nos referíamos. Por eso es que el señor Luna ganó las elecciones. El señor Luna ganó las elecciones por 2 razones. Porque no la ganó en el ámbito administrativo. La mayoría de los funcionarios administrativos que ahora mismo están en la UMIC han Sí. sido nombrados por él. En un 60-70%. Clientelismo. Clientelismo. 2, el acuerdo que tuvo con los docentes fue iniciar el proceso de categorización docente, en el que un docente que, por ejemplo, gana $2.100, $2.200 ahora mismo, si se categoriza al otro nivel, al nivel 3, nivel 4, puede estar ganando $3.000, $4.000. Pero ¿qué ocurre? Ahí no están sumando a los profesores que están en la 172. Y que de hecho esos profesores de la 172 fueron desvinculados antes de las elecciones. No, si no a 72 para que los Porque para que ese era el para que voto. los televidentes tengan conocimiento. Es esa planilla del gobierno donde no, lo que no cabe en cualquier lado Exacto. lo meten ahí. Lo meten ahí. Entonces, sí. esos profesores de la 172 que eran el voto en contra, fueron Sí. desvinculados en el mes de noviembre. Wow. Entonces sí es así donde instituciones Sí, el señor ha votado más de 100 personas. en una universidad pequeña. Sí, sí. Y en el mes de noviembre no era que él se había separado del cargo para el tema de las elecciones. Y esto no me va a dejar mentir la ministra es testigo de esto. El señor jamás se separó en propiedad. Porque Él hizo el fake de que se iba, de que no podía ir. Si él hubiera querido firmar esa carta de separación, sí. él lo podría haber hecho tranquilamente solicitando que mandaran un conductor que lo encontrara en cualquier punto de la ciudad, del Panamá o del interior del país para que él firmara simplemente el traspaso. Él debió separarse desde el 22 de noviembre de manera voluntaria. Sí. No lo hizo. Y el 4 de diciembre la ministra fue y lo separó en propiedad como Consejo Superior. Okay. ¿Ok? En las elecciones, es decir, y se cerró el círculo del traspaso de mando hasta como el 10 de diciembre. Es decir, que Víctor Luna Barahona fue rector en propiedad de la UMIP Porque si en desvinculó, el tiene periodo que electoral. firmar esas notas, ¿no? y la norma dice que el candidato a rector tiene que separarse. La norma anterior decía con un mes. En esta norma decía que tenía que separarse desde el 25 de diciembre. 25 de noviembre. De noviembre. Tenía que separarse. No se separó y lo dijo y lo constató Lucy, la ministra Sí. Lucy, en una nota del Consejo Superior donde dice violó el reglamento electoral, violó el Sí. calendario. De hecho, y esto es importante decirlo porque hay que darle el crédito a quien se lo merece. En la reunión del 4 de diciembre, la ministra Lucy se reunió con el comité electoral y yo me quito el sombrero y les dijo, no debe haber elecciones, suspendan estas elecciones. Y le hicieron. Y ellos dijeron, la vamos a seguir haciendo. Ok, Ok, si las van a hacer, el señor Luna no puede correr porque violó el calendario electoral. claro. No, No. lo vamos a correr. Entonces me mandan un informe ejecutivo al respecto de por qué están tomando esa decisión. Wow. Y lo quiero a las 3 de la tarde. ¿Sabe qué hizo el comité electoral? Y que la ministra me desmienta. No le mandó nada. O sea, desconocieron, son tan arrogantes que desconocen una orden directa de la ministra. La máxima autoridad de la Universidad Marítima, entiendan los señores del comité electoral, no es el rector Víctor Luna, es la ministra de Educación al tenor del fallo de la Corte Suprema de Justicia de 2018. Ustedes, según ese fallo, para que lo sepan, porque ustedes creen que están al mismo nivel del Consejo Superior. Ajá. No, ese fallo es muy explícito y dice que la máxima autoridad es el Consejo Pero Superior. a la larga, Omar, porque, es decir, esta gente, lo dicho por el procurador de la administración, de la procuradora de la administración, pareciera que Udelas entró por un oído y salió por el otro. Sí, Te digo una cosa, el procurador de la Nación, Rigoberto, de la ex el procuradora ex procurador de la administración, Rigoberto González, en una opinión que precisamente solicitó la señora ministra de Educación, asegura que la maestría para el ser rector tiene que ser de la especialidad. El señor Luna presentó una maestría en educación superior. El señor procurador de la administración en su momento dijo que la maestría tiene que ser de la especialización y después desarrolló el principio de presunción de legalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
sí dice que la maestría obligatoriamente debe ser de la especialidad. Y yo le digo una cosa a la gente, pensando, hilando delgado. Sí. Si la universidad no requiere que el rector o las autoridades tengan la especialización marítima, entonces, ¿para qué llamarnos universidad especializada? Marítima, claro. Entonces, cerremos la universidad y vamos a adherirnos a la tecnológica. Claro, así mismo es. Bueno, Omar Wong, gracias por esta participación. Gracias, Omar Wong, Suerte. hablando del caso UMIP, ayer que el presidente catalogó de desastre tanto a Udela como a UNACHI. Bueno, ¿qué está pasando también en la Universidad Marítima? Que quienes nos siguen día a día saben que es un tema que hemos sido recurrentes desde antes de las elecciones y posterior pues a esto que se está dando.